En primer lugar, daros otra vez la bienvenida a todos y agradeceros vuestra participación en este acto. Tenemos el grato honor de contar con el ministro de Sanidad en el año, ya no me acuerdo en qué año, pero ha estado 4 años, una legislatura, José Manuel Romay Becaría, tal vez uno de los mejores ministros que ha tenido España. Muchas gracias por estar con nosotros. También está con nosotros el doctor Carlos Macaya, que es el presidente de la Sociedad Española de Cardiología. Muchas gracias, Carlos. El doctor Leandro Plaza Celemín, que es el presidente de la Fundación Española del Corazón, y Plácido García Rollán, que es el presidente de la Confederación Española de todos los hospitales de España. Fernando Mesa del Castillo, muchas gracias. A presidentes de asociaciones de pacientes, a directores de hospitales, muchas gracias por estar con nosotros. Manuel, sí me gustaría, si me permiten, destacar la labor que han hecho en este libro, que pesa un poco, 35 expertos elegidos, muy seleccionados, y que han hecho un trabajo riguroso durante un año y que tiene como finalidad 2 aspectos concretos. Uno, dar una mayor difusión, como diría el doctor Plaza Celemín, de la importancia que tienen los factores de riesgo. Y por otro lado, conocer las últimas técnicas, procedimientos y sobre todo tratamientos para afrontar las enfermedades cardiovasculares. ¿Cuál es, dentro de esos factores de riesgo, el enemigo más importante? El enemigo, como llamamos, silencioso, sin duda, la hipertensión arterial. Y lo más sorprendente es que solo el 16% están bien controlados. Solo el 16% de los hipertensos. Y, sorprendentemente, nos encontramos con otro factor en la hipertensión, y es que la hipertensión nocturna no está bien controlada. Y ese es un factor importante. Saber si esos niveles de presión arterial están situados en 13,8, como indican las guías europeas, no más bajo, 13,8, pero sobre todo si dormimos con la tensión normal o dormimos hipertensos. Por otro lado, que nadie sabe o explicamos mal los médicos o no sabemos explicarlo las consecuencias que tiene a nivel cardiovascular el tabaco. A nivel, lógicamente, del cáncer, todos sabemos que tienen 4.000 sustancias el tabaco, benzopirenos, alquitranes, es decir, tiene una serie de sustancias cancerígenas, pero a nivel de corazón, el tabaco tiene 2 problemas. Por un lado, el tabaco tiene nicotina, que lo que hace es, provoca una secreción de catecolaminas, la adrenalina, produce por tanto un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la tensión arterial, un aumento del gasto cardíaco y por tanto un aumento de las necesidades de oxígeno por parte del corazón. Pero simultáneamente aumentar la demanda de oxígeno, por otro lado la hemoglobina, que es la que se encarga de transportar oxígeno a los tejidos, no se une con el oxígeno, sino que se une con el monóxido de carbono, con el cual tiene 150 veces más afinidad, y se va con el monóxido de carbono. ¿Qué quiere decir? Que el suministro a los tejidos es pobre en oxígeno y rico en monóxido de carbono. Eso es lo que realmente la influencia que tiene en el tabaco, en el sistema cardiovascular, tanto a nivel coronario como a nivel cerebral, lo que provoca un mayor envejecimiento y lo que provoca un efecto inflamatorio, oxidativo, y que favorece además la arteriosclerosis. Por tanto, con respecto al colesterol, hoy es mucho más fácil manejar el colesterol con los hipolipemiantes que tenemos. Cada vez salen nuevos productos, más fármacos, y es mucho más fácil. Pero a pesar de todo, sorprende cómo entre el 50 y el 70% de la población tiene unos niveles superiores a 200 miligramos. Entonces, a mí eso me sorprende, y es por el consumo, lógicamente, de grasas saturadas y el consumo de alimentos ricos en colesterol. Pero otro factor que lamentablemente vivimos todos y sufrimos todos es el estrés. Es un factor importante porque el estrés, como muy bien decía Hans Schlegel, provoca una reacción física y una reacción emocional muy compleja, donde hay también una activación del sistema simpático y se produce a nivel de las glándulas suprarrenales una descarga
de catecolaminas, de adrenalina, de noradrenalina, que a su vez esa descarga lo que está provocando es un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la tensión, y volvemos a lo mismo, un aumento del gasto cardíaco. Y si aumenta el gasto cardíaco, estamos poniendo, lógicamente, aumentando nuestro riesgo cardiovascular, porque cuando hay ese riesgo, quiere decir que con el aceite de oliva, que es el más sano, por su contenido en grasas saturadas y poliinsaturadas, ácido oleico y linoleico, lo que hace es aumentar los niveles de colesterol bueno, que es el HDL colesterol, y también tiene una influencia sobre el LDL. Pero lo más importante es la influencia positiva sobre el HDL. El consumo moderado de vino ya está demostrado que por su alto contenido en polifenoles tiene efectos positivos sobre la salud cardiovascular. De hecho, el vino está demostrado que es un potente antioxidante, es un potente antiinflamatorio a nivel cardiovascular y sobre todo que influye de una manera muy positiva en el proceso de arteriosclerosis. Por último, sí finalizar diciéndole que la evolución de la enfermedad cardiovascular implica una gran robotización de los procedimientos cardíacos, una, gracias a Dios, menos capacidad invasiva en los tratamientos y, por tanto, por otro lado, las células madre, que es algo que se está implementando y permiten ya una regeneración cardíaca, es una de las cosas que cada vez más ya son una realidad. Y darle la palabra a Plácido García Rollán, que es el presidente de la Confederación Española de Enfermos Cardiovasculares. Antes de nada quisiera agradecer a nuestro amigo el doctor Manuel de la Peña su amable invitación y participar en este foro a compartir mesa con los ponentes de la talla que aquí están representados. Entre el 23 y 25 de septiembre pasado, la Confederación de Pacientes Cardiovasculares desarrolló en 3 grandes mercados españoles la campaña Come sano, vive más, vive mejor. Es un claro mensaje: nuestra salud cardiovascular empieza en la cesta de la compra. Nada más. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el doctor Leandro Plaza Ceremín, que es el presidente de la Fundación del Corazón y el impulsor del concepto de empresas cardiosaludables. Muchas gracias, Plácido. Bueno, pues gracias, Manuel, por esta invitación. Y yo lo que voy a tratar ahora en unos minutos es daros un flash sobre la importancia que supone, que ya ha referido Plácido, la educación sanitaria en general para la prevención de las enfermedades y en particular de las. El objetivo es promover la prevención de las enfermedades cardiovasculares en nuestro país y paralelamente a eso también conseguir, que por cierto con bastante éxito, ayudas económicas y financieras para mejorar la investigación cardiovascular en nuestro país, de lo cual estamos muy necesitados y más ahora con el periodo que pensamos en los próximos años de crisis desde el punto de vista de apoyo financiero. Y es que cuando las estadísticas analizan de qué no morimos, pues la mayoría, prácticamente la mayoría de las muertes son alrededor del 50%, dependiendo de hombre o dependiendo de mujer, pero para que os hagáis una idea global, actual en todos los países 50%, y afortunadamente en los países desarrollados como nosotros estamos alrededor del 30, del 33% a través de, yo creo, los movimientos de los últimos 15 o 20 años que hemos conseguido modificar. Decimos, bueno, pero ¿por qué es tan importante? ¿Por qué morimos tanto de esta enfermedad? Pues aquí empieza un poco lo trascendente de la educación sanitaria. Como ya se ha dicho antes, lo ha dicho Manuel, lo ha dicho Plácido, lo curioso es que hemos aprendido que esta enfermedad comienza muy precozmente, pero que es esa alteración que veis aquí en una microfotografía de lo que es la superficie del vaso, que de pronto, por una serie de procesos, se desintegra. Y esto, que es microscópico, pensamos que probablemente comienza, pues a lo mejor en la década de los 10 a los 20 años, se desarrolla de los 20 a los 30, y cuando aparecen las complicaciones que nosotros decimos como infarto de miocardio o muerte súbita,
generalmente es a los 50 o los que empieza con unas estrías, microscópico, unas estrías, ya se ve una placa, después ya se ve la placa de aterosclerosis, pero realmente cuando aparece la complicación es cuando esta placa se rompe y se produce un trombo, un coágulo, una trombosis. Y derivado de esto aparece tanto el infarto de miocardio como la angina de pecho, síndrome coronario agudo, le llamamos ahora, o cualquiera de los accidentes cerebrovasculares que se hacen en el cerebro, o algunos casos más raros, pero que también existen, de isquemia aguda de los miembros inferiores. Y hemos ido disminuyendo la mortalidad de manera progresiva. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, hace 30 años, cuando tenía una persona un infarto, pues se moría a 20 y tantos a 30%. La tercera parte se morían a pesar de que en el infarto se le pueda hacer una ayuda en el hospital, porque no había otras opciones. Sin embargo, ahora eso lo hemos conseguido reducir a menos del 10%. Ahora ya va empezando a ser raro que un infarto cogido en un momento adecuado y trasladado a un hospital por una serie de cosas, probablemente ahora más del 5% no está la mortalidad, que supone un avance tremendo a mi manera de ver. La cirugía bypass es una cosa que ya se hacía y que ahora, como sabéis, ha disminuido un poco su frecuencia porque realmente casi solamente se utiliza para aquellos casos en los que la distribución de la lesión es tan importante y tan general en los vasos que solamente se hace en este específico grupo de pacientes. Siguiente. En términos generales, no hace falta detalles, para que os hagáis una idea, obviamente el rojo es el peor, y luego la distribución, digamos, este color, que yo creo que le han puesto un poco el menor, porque no realmente este es de más intensidad, estos son los intermedios, y ya veis que hasta en nuestro propio país hay pequeñas diferencias que hay que analizar. Bueno, pues efectivamente se ha analizado, siguiente diapositiva, y lo curioso es que las diferencias de mortalidad por la enfermedad son no en Estados Unidos, como en Dinamarca, como en Finlandia, como en Suecia, como en UK, en Inglaterra. En los últimos años, si analizamos en los últimos 20-30 años, imaginaros la disminución, eso más que nada es esta curva, la disminución de la mortalidad que han conseguido. ¿Cómo lo han conseguido? Pues evidentemente con múltiples campañas de información, como antes decía Plácido, a los pacientes y a la población en general, a la población sana. Y esto es la otra evidencia de la trascendencia que tiene para los cardíacos, para los cardiólogos, la información sanitaria del país, que ahora la moda, que no es moda, pero que es realidad, pero bueno, que se habla mucho, que es lo de la obesidad infantil en nuestro país. Siguiente diapositiva, que yo creo que ya... Bueno, y luego, pues no hay que olvidar esto es otra cosa importante. Nosotros tenemos que echar mano de todas las posibilidades. Nosotros tenemos una revista que se vende en los kioscos, que se llama Corazón y Salud, que primero, voy a decir que se hacía hace unos años, con esa cosa que tenemos los médicos científicos, con grandes artículos sobre marcapasos que no lo leía nadie, y de pronto pues llegaron los profesionales y dijeron, oye, aquí lo que hay que hacer es sacar a una señorita o uno, también hay, me han puesto dos señoritas, no me gusta porque hay otra de un hombre también, quiero decir, de un deportista, atractivo, y luego que las noticias en realidad son noticias fáciles de leer, pero que efectivamente tienen una enorme difusión porque publicamos 40.000 ejemplares. Siguiente diapositiva. Y al mismo tiempo otra cosa que a mí me gusta resaltar, que es el célebre página web de Internet. Todo el mundo habla de Internet, página web, no sé qué, bueno, muy bien. Pues en los últimos 2 años, realmente en la sociedad y en la fundación ha sido una sorpresa. Tenemos el orgullo de habernos colocado la tercera mundial de entradas de páginas web. Gracias. El doctor Macaya, bueno, después le presentaré un poquito más cuando le demos el premio, es el presidente de la Sociedad Española de Cardiología, catedrático de cardiología. Pues toda Latinoamérica, decías tú, está dando muchos cursos y está dando mucha formación, y eso creo que es un tema muy importante. El doctor Carlos Macaya tiene la palabra. Gracias, Carlos. Bien, pues muchas gracias, Manuel. Yo en primer lugar pues quiero lógicamente agradecer a Manuel de la Peña, el primero que me haya dado el privilegio de prologar ese libro, que no es un libro cualquiera de cardiología, es un tratado del corazón, ¿no? Y por supuesto pues también después de agradecer, felicitarle, porque yo creo que Manuel lo has conseguido, y has conseguido un tratado bueno donde pues hay unos capítulos realmente pues muy punteros, ¿no? Además del de la angioplastia, ¿no? Hecho por mí, pues hay otros muy interesantes, muy punteros. Muchas gracias por